Hermanos, quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo número 3. Y antes de comenzar con el tema que se me ha asignado en esta mañana para desarrollar, quisiera primeramente hablar de la naturaleza de esta hora de la conferencia, que cada uno de los pastores vamos a estar predicando. Necesitamos entender, hermanos, por qué los siervos de Dios nos paramos a predicar la palabra de Dios y por qué ustedes como pueblo de Dios tienen que escuchar la palabra de Dios y en qué manera la tenemos que escuchar. ¿Qué es lo que está pasando o qué dinámica hay entre el predicador y los que escuchan y la palabra de Dios? Necesitamos de entender eso. En primer lugar, el trabajo del predicador no es agradarlos a ustedes, hermanos. No es hablarles bonito a ver qué es lo que ustedes quieren escuchar. Mi trabajo, a pesar de que estoy muy agradecido por el comité de este campamento por hacerme la invitación, les agradezco mucho, hermanos. Mi trabajo no es agradarlos a ellos y asegurarme una invitación para el próximo año o para los próximos años. Ni siquiera sé si voy a vivir. Mi trabajo en esta mañana es hacer lo que el Señor le mandó a hacer al profeta Ezequiel. En el capítulo número 3, texto 10, dice: y me dijo: Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles. Escucha esto, hermanos. Así ha dicho el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Es decir, que mi trabajo es decir lo que dice la palabra de Dios únicamente, sin el propósito de agradarlos ni a ustedes, ni a mis hermanos organizadores del campamento, ni a la Convención Bautista del Sur, a ningún hombre. Porque ¿saben qué es lo que va a pasar, hermanos? En el día del juicio, ninguno de ustedes va a estar atrás de mí para apoyarme delante del Señor. Yo voy a dar cuentas delante del Señor con lo que haga en esta hora, y solo quiero hablar acerca de esta dinámica. También, hermanos, necesitamos de entender que ustedes no deben de escuchar la palabra de Dios y dar opiniones, que si el predicador es alto, que si el predicador es chaparro, que si es gordo, que si es delgado, que si tiene buena personalidad, que si trae hojas o trae un iPad, que si es relevante o no deja de ser relevante. Eso no importa, hermanos. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y ustedes van a dar respuesta por lo que ustedes escuchen en el día de hoy. También deben de ser sabios en discernir y ver que todo lo que nosotros hablamos acá, ir a las Escrituras y ser como los cristianos de Berea, que examinaban a ver si es cierto, todo lo que nosotros hablemos es cierto. Porque no porque venga un hermano que tenga un doctorado, o que sea un pastor de la iglesia, o que sea un diácono de la iglesia, o un hermano que ha sido llamado a predicar, no porque tenga algunas letras detrás de su nombre, es más importante lo que ese hombre diga. No, hermanos. O es más verdad que lo que otro dice. Necesitamos de ver qué es lo que dice la palabra del Señor y ir nosotros mismos y revisar por nosotros mismos si lo que estamos hablando, eso es así. Amén. También, hermanos, otra cosa que necesitamos de entender es de que el tema que vamos a estar hablando el día de hoy es un tema que tiene que ver precisamente con el tiempo de la redefinición de la moral, pero las consecuencias que son la ira de Dios. Hoy en día yo escucho muchos cantos. Nuestros hermanos que estaban cantando anoche, yo no sé si en su repertorio tengan algún canto que hable de la indignación de Dios, de la ira de Dios. Escuchamos mucho hablar acerca del amor de Dios, y eso es cierto, hermanos. Nuestro Dios es un Dios de amor. El amor de Dios no se compara con el de nadie. Pero también necesitamos hablar acerca de la ira de Dios, porque nuestro Dios es un Dios que se aira contra las personas que no le obedecen. En el libro de Malaquías capítulo 3 dice la Escritura que Él no cambia. Él es inmutable. Y tal vez alguno de ustedes esté razonando en su mente y pensando: bueno, es que eso era para el Antiguo Testamento. Le tengo malas noticias. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, donde está uno de los textos que más amamos y más bien conocemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos conocemos ese texto. Y hablamos del amor de Dios. Y es cierto, hermanos, Dios ama. Pero también hay algo que en el mismo pasaje, en el capítulo número 3, se encuentra. Y es el texto número 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
puede ver, hermano, cómo el amor de Dios y la ira de Dios en la persona de nuestro Dios es perfecto. Dios ama perfectamente y el Señor se aira y manifiesta su ira perfectamente. Entonces necesitamos, hermanos, de ponernos en esta mañana delante de la palabra del Señor, yo como predicador, ustedes como hijos de Dios que escuchamos su palabra, y tener temor y reverencia delante de nuestro Dios. Así es que, habiendo dicho esto y hablando de la naturaleza de lo que estamos haciendo, vamos a entrar al tema. El título de este tema es Tiempos de redefinición de la moral, y el pasaje bíblico es Romanos capítulo número 1, texto 18 al 32. Creo que la mejor manera de comenzar esta conferencia es entendiendo el título asignado por el comité. Dice, tiempos de redefinición de la moral. Cuando hablamos nosotros de tiempos, no estamos hablando de días de 24 horas como ya se nos explicó anoche. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay dos palabras que se utilizan para tiempos. Una es kairos, que es la que estamos utilizando nosotros, y la otra es cronos, que tiene que ver con el tiempo, con la medida. De ahí sacamos cronómetro, cronología. Entonces nosotros vamos a estar hablando del kairos, de una época en la que nosotros estamos viviendo. Es una época que tiene que ver con la redefinición de la moral. El apóstol Pablo, escribiendo en 1 de Timoteo capítulo 4, texto 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es tiempos de apostasía. En 2 de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, nuestra perspectiva bíblica para hablar de estos tiempos de redefinición de la moral, estamos hablando de una época que en este país posiblemente haya tenido comienzo con la revolución sexual, con la liberación femenina, y que ha venido culminando con esta época tan fuerte acerca del homosexualismo, lesbianismo y todo tipo de inmoralidad que se vive en este país. Entonces, cuando hablamos de tiempos, estamos hablando de épocas. En segundo lugar, ¿qué significa redefinir algo? ¿Por qué se está redefiniendo la moral? El diccionario de la Real Academia Española tiene una pésima definición porque no es la verdadera definición de lo que nosotros vamos a entender. Dice, volver a definir algo cuyas características o circunstancia han cambiado. Nosotros debemos de entender que la moral que recibimos de Dios, que nos ha sido dada, en el libro de Romanos capítulo 2, texto 15, dice la Escritura que Dios nos ha dado su ley moral escrita en nuestros corazones. Y nuestra conciencia nos acusa o nos defiende, depende de qué estemos haciendo. Entonces, la moral que Dios nos ha dado viene de Él y por lo tanto no es defectuosa. No se debe de redefinir. Pero lo que está ocurriendo en estos tiempos, eso es. Entonces, vamos a utilizar la palabra redefinir con una connotación negativa. Debemos de entender que redefinir es el acto de corregir o cambiar algo para comunicarlo de una mejor manera o cambiarlo por el hecho de no estar en contra de la primera definición. Y esto es exactamente lo que está pasando en el día de hoy. La Escritura nos dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Dios lo estableció así. Eso es lo moral. Lo inmoral o redefinición de la moral es decir que el matrimonio puede ser entre un hombre y una mujer, dos mujeres o dos hombres. Y la Escritura no nos dice eso. Entonces, cambiar la definición moral de lo que es el matrimonio es una redefinición, lo cual se convierte en algo inmoral. También vamos a hablar de la moral. Ya hemos visto tiempos, hemos visto lo que es redefinir, ahora vamos a ver lo que es la moral. La moral es la ciencia que trata de la verdad con respecto a las acciones de la conducta de las personas en cuanto al bien y el mal. Cuando hablamos de una buena moral, nos define de que algo esté bien o algo esté mal. Y como cristianos, como pueblos, como hijos de Dios, debemos de conocer una moral clara y definida. Y no ser, hermanos, como estos hombres que salen en la televisión. Ustedes posiblemente habrán visto las entrevistas. En estos entrevistadores famosos se presentó un pastor que él dice ser pastor evangélico, que tiene la iglesia más grande de la nación. Y dice este hombre, le preguntan,
X, el nombre de la persona. Y no se los voy a dar el nombre porque algunos tal vez lo escuchan y me van a dejar de escuchar posiblemente en cuanto les mencione el nombre. El punto es que le preguntan, ¿es necesario creer en Jesucristo solamente o únicamente para irte al cielo? Y una persona que no lo cree está descalificada. Y este hombre contesta, bueno, no lo sé, lo que yo sí sé. Este hombre no sabe nada. No tiene una definición. Y si no tiene una definición de cómo se salva una persona, ¿qué está haciendo en un púlpito evangélico? No tiene nada que hacer. Debería dedicarse a ser un motivador personal o otro tipo de cosa. Entonces, nosotros debemos de tener bien claro qué es la definición de la moral. En Juan 17:17, el Señor Jesús orando al Padre dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdadera moral, hermanos, viene de la palabra de Dios. Y si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Filipenses, capítulo número 4, en el texto número 8, el apóstol Pablo nos dice y nos exhorta que en estas cosas debemos de pensar. Mire, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿y qué dice, hermanos? En esto pensad. Nosotros los creyentes debemos de tener una visión bíblica de lo que es una moral correcta y una moral incorrecta, es decir, una inmoralidad. Entonces, debemos de conocer qué es lo que la palabra de Dios dice para que nosotros podamos tener y poder agradar a nuestro Señor. Cuando hablamos de esto, necesitamos de entender de dónde viene la moral. Si la moral es la ciencia, hermanos, que trata con respecto a las acciones de la conducta de las personas en cuanto al bien y el mal, entonces la moral debe de provenir de Dios porque Él es perfecto y absoluto. El teólogo Charles Hodge dijo lo siguiente con respecto a este tema. Dice, cuando contemplamos a Dios como el autor de nuestra naturaleza moral, lo concebimos como santo. Cuando lo consideramos con sus tratos con sus criaturas en cuanto a sus relaciones, lo concebimos como justo. Él es gobernante recto. Todas sus leyes son santas, justas y buenas. Su gobierno moral, Él se adhiere fielmente a estas leyes. Él es imparcial y uniforme en la ejecución de las mismas. Como juez, Él recompensa a cada uno según sus obras. Ni condena al inocente, ni absuelve al culpable. Tampoco castiga con una severidad indebida. De ahí que la justicia de Dios se distingue como rectora o aquello que se ocupa de la imposición de las leyes rectas y de su ejecución imparcial, y distribuida a lo que se manifiesta en la recta distribución de recompensas y castigos. A pesar de todas las aparentes desigualdades en la distribución de sus favores, a pesar de la prosperidad de los malos y de las aflicciones de los justos, se expresa en todo lugar la convicción de que Dios es justo, de que de alguna manera y en algún lugar vindicará el trato con los hombres y mostrará que es justo en sus caminos y santo en todas sus obras. Entonces, si nuestro Señor es juez justo, como dice la Escritura en el Salmo 7:11, Dios es juez justo. En el Salmo 96:13 dice, juzgará el mundo con justicia. La moral tiene que provenir de Dios. Ahora, no debemos de confundir moral con valores, porque los valores dependen de la cultura. Y ustedes pueden ver que unos son los valores en la cultura mexicana, otros son los valores en la cultura guatemalteca, y de ahí hasta abajo, hasta Centroamérica, Sudamérica. Entonces entendemos con precisión esto. Ahora, hermanos, habiendo definido el tema, quiero ver 4 cosas que vamos a observar en Romanos capítulo 1, texto 18 al 32. En primer lugar, observaremos y pensaremos en el tiempo en que vivimos actualmente. En segundo lugar, la naturaleza de la redefinición de la moral. En tercer lugar, el porqué de la redefinición de la moral. Y en cuarto lugar, es una pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de este acto de rebeldía?
Vamos a dar comienzo con la primera. Cuando hablamos de ejemplos actuales, nosotros necesitamos de entender cuál es el tiempo que nosotros estamos viviendo, hermanos. Ustedes, si viven en el estado de California, saben que una de las batallas más grandes en este momento es la cuestión del matrimonio. Y los homosexuales reclaman, entre comillas, un trato, derechos de igualdad, pero es un trato especial el que ellos están requiriendo y se está redefiniendo. La batalla no comenzó ahora, hermanos, tenemos muchos años, se ha llevado a las votaciones, se ha ganado, se ha definido que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y sin embargo la contienda sigue constantemente. Tenemos a un partido, es el Partido Demócrata. El otro día uno de nuestros hermanos en la iglesia me llamó la atención a la Asamblea Nacional de los Demócratas, donde hicieron un voto donde supuestamente iban a volver a incluir el nombre de Dios y también a creer que Jerusalén es la capital de Israel. Y cuando hicieron la votación, se vio tan claramente que la mayoría dijo que no. Y sin embargo, la persona que estaba dirigiendo este evento dijo, muy bien, hemos decidido volver a incluir a Dios en nuestras reuniones. Hermanos, el hombre odia a Dios por naturaleza, y lo vamos a ver en este pasaje. Entonces estamos viviendo estos tiempos. Yo no sé, hermanos, si ustedes saben que este año el gobernador del estado de California, Jerry Brown, firmó una ley que se llama SB 1172, la cual prohíbe que los profesionales de la salud mental den terapia a los jóvenes menores de 18 años acerca de sus inclinaciones homosexuales. El argumento es que lo único que estas terapias producen es que los jóvenes caigan en depresión y cometan el suicidio. Y esta ley entra en efecto el próximo año y algunos de ustedes pueden decir, no, pero a nosotros como pastores no nos afecta. Déjeme decirle que sí, porque el gobierno al interpretar la ley nos puede ver como gente que trabajamos con la salud mental de las personas. Y al interpretarla nos van a querer prohibir darle consejería a un joven menor de 18 años. Esos son los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos donde a lo malo se le llama bueno y todo aquel que practica la maldad se deleita con los que lo hacen. Y el pueblo evangélico muchas veces tiene temor y no hablar con claridad de estas cosas. El jueves pasado por la noche, yo tengo un par de hijos que están en la high school y nosotros tenemos un evento en noviembre 11 en la iglesia, viene un evento evangelístico y yo les di las invitaciones a mis hijos y les dije, tiene que invitar a todos sus compañeros de la banda de música y a los compañeros de fútbol y también al coach y al maestro. Y yo les pregunté, ¿ya lo hicieron? ¿Ya les invitaron? Y uno de ellos me dice, no, pero lo vamos a hacer. Yo le digo, no se avergüence del evangelio. Hermanos, ¿cómo nos vamos a avergonzar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de Él? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué muchas veces el pueblo evangélico utiliza cuestiones y métodos como dice, bueno, yo no le he predicado el evangelio porque estoy ganándome el derecho de su amistad. No, hermano, yo pienso que eres un poco cobarde. Muchos tienen temor de hablar del evangelio, hermanos. Y presentan al Señor Jesucristo como uno que te puede mejorar tu vida, como uno que te puede dar un mejor matrimonio, como uno que te puede arreglar tus finanzas, uno que te puede ayudar a mejorar toda tu vida. Hermanos, el Señor Jesucristo transforma nuestra vida. Y todas las cosas empiezan a ser transformadas y cambiadas. Pero el Señor Jesucristo no es uno más, hermanos. Él es el Rey de Reyes, hermanos. Él es el que levanta reyes y Él es el que humilla reyes. Él es el que va a decidir quién queda de presidente en esta nación. No deje de votar. Pero Él es el Señor. Y el que quede de presidente va a servir a sus propósitos. Entonces, ¿por qué nos habremos de avergonzar del Señor Jesucristo? Avergoncémonos de personajes oscuros. Avergoncémonos de personajes inmorales. Ni siquiera los mencionemos. Anoche uno de nuestros hermanos le pidió a nuestro hermano que estaba cantando, cántate una canción de Chalino. Discúlpeme quien haya sido. Hermanos, eso no está bien. Hablemos del nombre del Señor Jesucristo. Glorifiquemos el nombre del Señor Jesucristo y olvidémonos de todo lo que queda atrás, hermanos. A veces venimos al Señor Jesucristo, somos salvados y todavía vivimos recordando y hablando de todo, de dónde nos sacó el Señor. Sí, qué bueno, pero no le des gloria en ninguna forma a las cosas del pasado. Dale gloria a aquel que te ha salvado. El apóstol Pedro dice, basta ya.
Basta ya de haber corrido en aquel tiempo con aquel desenfreno de inmoralidad. Vayamos adelante y démosle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no se ofendan, mis hermanos. Si no los amara, les sobaría el oído en esta mañana. Pero lo que estamos haciendo es hablar de la verdad y entender estos tiempos que nosotros estamos hablando. Hermanos, la familia es un padre, una madre e hijos. Así lo define la Escritura. La Escritura nos dice que el padre debe de amar, el esposo debe de amar a la esposa. La esposa se debe de sujetar al esposo y respetarlo. Nos dice que los padres no debemos de provocar a ira a nuestros hijos, que nuestros hijos nos deben de obedecer en todo. Esa es la verdadera definición de la familia y no lo que el mundo nos quiere presentar ahora. En el día de hoy, si usted ve los programas de televisión, hay programas que después de las Olimpiadas o durante todas las Olimpiadas se estuvieron anunciando en la cadena ABC. Y un programa se llama The New Normal, lo nuevo normal. Y es la idea de una anciana que tiene una hija, que tuvo una hija fuera del matrimonio y la dio en adopción a un par de homosexuales. Y ellos son los nuevos padres. Eso no es lo nuevo normal, hermanos. Lo normal es lo que Dios ha definido, lo que Dios ha establecido, te guste o no te guste. Eso no cambia. Eso es como la ley de la gravedad. Todo lo que sube va a bajar, no importa que tú no lo creas. Y el Señor no se afecta con eso, hermanos. En segundo lugar, en nuestro punto, vamos a empezar con el pasaje de Romanos. Y queremos entender que la redefinición de la moral se presenta de la siguiente manera en Romanos capítulo número 1. Y vamos a nuestro texto, hermanos. Romanos capítulo número 1, en el texto número 18, comienza de la siguiente manera. Y nos dice el texto 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. En primer lugar, la redefinición de la moral se presenta como una actitud rebelde de resistencia a la verdad. Note lo que dice el texto. Dice en este texto que detienen con injusticia la verdad. Esta palabra en griego de retener contiene la idea de tratar de contener algo que se está levantando con toda su fuerza. Como quien trata de agarrar un resorte y lo está comprimiendo, está haciendo todo lo posible. Eso es lo que el hombre hace cuando quiere redefinir la moral. Se pone en contra de la verdad. Se pone en contra de lo que está establecido por Dios. Entonces, si escuchamos que estos tiempos son tiempos de redefinición de la moral, debemos de verlo bíblicamente como una acción que tiene que ver contra la voluntad de Dios, una acción irreverente de ingratitud, de hombres rebeldes que se resisten a la verdad. Eso es lo que verdaderamente significa. En el texto número 3 nos dice que la redefinición de la moral es idolatría. Texto 23. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es lo que dice el texto número 21? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles, de modo que los hombres no tienen excusas. Dios se revela a sí mismo. Y esa revelación que Dios da al hombre de sí mismo, viene a todos los hombres. Pero ¿cuál es la respuesta de los hombres? En el texto número 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo, escucha esto, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y luego, ¿cuál es el resultado? De modo que no tienen excusa. Pero el hombre, cuando recibe esa revelación de Dios, se resiste. Y en lugar de adorar a Dios, considera a Dios como a un objeto de que no tiene valor. Y luego lo quiere redefinir. ¿Y cuál es su adoración, hermanos? Adoran imágenes de hombres y adoran animales y adoran reptiles. Esa es la depravación de nuestro corazón. Esa es la depravación de tu corazón. Esa es la depravación de mi corazón antes de venir al Señor Jesucristo. Odiábamos a Dios. Algunos de ustedes posiblemente digan, bueno, yo empecé a buscar a Dios. Empecé a buscar a Dios. Yo recuerdo que empecé a tener necesidad de Dios. Y hay un movimiento en estos días que le llaman los buscadores amigables. Es decir, que en la iglesia evangélica existe la idea de que hay gente que está buscando a Dios. Y lo afirman.
Y mi pregunta es, ¿por qué afirman algo que va en contra de la Escritura? Romanos capítulo 3 dice, no hay uno que busque a Dios. ¿O eres tú más inteligente que Dios? ¿Tú cruzaste, tienes un grado de teología? ¿Tienes una maestría en divinidades y entiendes mejor a Dios que de la manera que Dios entiende al hombre? ¿De veras, hermano, eres muy inteligente? La Escritura dice, no hay uno que busque a Dios. Sin embargo, observamos que sí los hombres buscan a Dios, pero no lo buscan por ellos mismos. Lo buscan porque Dios los está atrayendo hacia Él. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí, al menos que lo traiga ¿quién? El Padre. ¿Tan clara la Escritura? Oh, no, pero es que fulano de tal, es que tiene un nombre muy grande. Tiene el programa más grande en toda la televisión, en toda la nación. Se transmite en 20 programas. Y hermanos, no hay que decir nada. Hay que quedarnos calladitos porque es que tú quién eres, Ramón, que tienes una congregación chiquita de 600 miembros. Deja que hablen los que tienen 1000. No, hermanos, no, mis hermanos. Los pastores más grandes de esta nación podrán tener una iglesia más grande que la que yo pastoreo, pero no tienen un mejor evangelio. El evangelio es de todos los verdaderos creyentes. El evangelio es para todo aquel que lo quiera predicar. No se ofenda, hermano. Yo creo que aquí somos un buen grupo de hombres, ¿verdad? Amén, hermanos. ¿Cómo se dice? Testosterona. ¿Sí? En inglés dice man up. Compórtese varonilmente. Y si a usted le ofenden las palabras y se siente muy susceptible en esta mañana, hermanito, compórtese varonilmente. Necesitamos de entender qué es lo que la Escritura dice. Entendamos qué es lo que la Escritura dice, hermanos. Y no, nuestro hermano Eric Bonilla dijo que si alguno habla, 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Amén, hermanos. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, entendemos de esta manera que esto es una redefinición de la moral y es idolatría. También la Escritura nos dice que redefinir la moral es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Texto número 25. Si usted lo observa conmigo ahí, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando nuestro gobierno nos quiere meter una ley que va en contra de la definición moral que Dios ha dado, es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y usted debe de votar en contra de esas leyes. Yo sé que algunos dicen, no hable de política, no estoy hablando de política. Pero cuando la política se mete en el círculo de lo que es la enseñanza bíblica, como le dijeron el apóstol Pedro, dice, necesitamos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La Escritura nos manda que nos sometamos a nuestras autoridades, hermanos. Pague impuestos, no sea ladrón, pague bien sus impuestos, no eche mentiras. Respete la autoridad, sométase, pero cuando la autoridad se cruce con los mandatos de Dios, la autoridad sale perdiendo, hermanos. Necesitamos de someternos al Señor antes que a la autoridad. Entonces, vote en contra de estas leyes. Es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Texto número 28 también significa no considerar a Dios con valor alguno. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Mire qué necedad tan grande la del hombre. Qué necedad tan grande la nuestra. Hermanos, ¿cuántas veces escuchamos lo que la palabra de Dios nos dice con tanta claridad? Y todavía nosotros, rebeldemente, hacemos lo que mejor nos parece. ¿No es así, hermanos? Y si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Y la verdad no está en él. Y si alguno dice que no tiene pecado, a Dios le hace mentiroso. Así dice 1 de Juan, capítulo 1, texto número 8 al texto número 10. Entonces necesitamos de entender esto con claridad, hermanos. No considerar a Dios con valor alguno. El hombre dice, no, Dios es una cuestión muy anticuada. Es muy anticuado eso. Necesitamos de vivir y de pensar de una manera más positiva, más relevante. Hay un cantante muy famoso aquí en Estados Unidos que anda por Latinoamérica presentando algunos conciertos y dice, el pueblo evangélico tiene mucho lenguaje negativo cuando habla del pecado.
cuando habla de la ira de Dios. ¿Y qué vamos a predicar, hermanos? ¿Vamos a predicar todo el consejo de la palabra de Dios? ¿O eres tú más sabio que Dios, que nos dio estos 66 libros en el Antiguo y el Nuevo Testamento, desde el principio y al fin, para decir qué es lo que sirve el día de hoy y qué es lo que no sirve? ¿Te quieres convertir en juez del universo? Hermano, desiste si esa es tu manera de pensar. Desiste, no camines en esa dirección. También el texto número 32 nos dice que redefinir la moral es necedad moral. Mira lo que dice el texto número 32. ¿Quiénes, escuche esto, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican? ¿Usted cree que el homosexual camina en ignorancia? No, hermano, gracias, no. ¿Usted cree que el adúltero camina en ignorancia? Muchas veces decimos, no, hermano, hay que tenerle amor, hay que ser compasivos. Sí, hermanos, hay que tener amor. Y hay que presentar la verdad del Evangelio en amor. Y hay que ser mansos y hay que ser humildes en presentar el Evangelio. Pero no disminuyamos la verdad, hermano. Si tú eres una persona que no tiene ninguna intención de predicar el Evangelio verdaderamente, tal y como dice, con el amor y la ira de Dios a la par, tú no tienes ningún negocio en el Evangelio. A ti se te necesita predicar el Evangelio. Es necesario que urgentemente te acerques a uno de los pastores en esta mañana y le digas, yo solo creo en el amor de Dios, no creo en lo que ese predicador duro o como tú me quieras llamar. Yo espero que no te caiga mal, pero si te caigo mal, no nos vamos a ver en mucho tiempo. Y el próximo año te vas a olvidar de mí. En tercer lugar, hermanos, la naturaleza de este acto, es decir, de redefinir la moral, es porque ¿por qué el hombre la redefine? Y el hombre la redefine por su condición de total depravación. Esa es la razón. Ahora, quiero detenerme y voy a levantar controversia en este punto. Y lo voy a hacer a propósito y lo voy a decir de esta manera. Uno de nuestros pastores bautistas del sur de California, en uno de sus mensajes dice que él le da $1,000 a una persona que le pruebe que el hombre nace en una total depravación. Él dice que el hombre se hace malo por el ambiente que le rodea. Hermanos, eso es una herejía. Si eso fuera así, ¿por qué murió el Señor Jesucristo? ¿Para qué murió? Si el hombre lo que necesita es una pequeña ayuda, dale unos cuantos buenos consejos. Pero el hombre existe y vive en una total depravación. Ahora, alguien necesita hablar con este hermano. Y tiene que mostrarle con las Escrituras, con amor y con paciencia que esto no es así. En primer lugar, en el texto número 18 nos dice que el hombre es impío e injusto. ¿Has escuchado tú, hermano, una frase del mundo? En México se utiliza mucho, yo no sé acá. Pero en México cuando una persona habla de otra dice, es que fulano de tal es un ser maravilloso. En lo profundo de su corazón tiene tanta bondad. Y la pregunta ¿es eso cierto, hermanos? ¿Es eso lo que dice la Escritura? No, hermanos, la Escritura no nos dice eso. La Escritura nos dice que el hombre es impío e injusto. Texto número 18. Mira lo que dice el texto 18, volviendo al texto que acabamos de ver. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, ¿qué, hermanos? Impiedad e injusticia, ¿de quién? De los hombres, de todos los hombres. El hombre solamente puede producir impiedad e injusticia. El hombre no desea conformarse a la verdad y al carácter de Dios, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en hecho. Y esto significa que el hombre es impío. Eso es lo que significa, hermanos. En segundo lugar, el hombre tiene un corazón necio. Texto número 21, ahí mismo. Dice, pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, y escuche esto, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y ¿cómo dice ahí, hermanos? ¿Su corazón maravilloso, lleno de bondad? No. Dice, su necio corazón, ¿qué le ocurrió, hermanos? Fue entenebrecido. Dios permitió que después de haber dado su revelación a través de la creación y el hombre la haya rechazado, Dios permitió que su corazón se entenebreciera. Es por eso que una persona, cuando se le predica el evangelio, una vez, otra vez y otra vez, hermanos, llega un punto que se hace cada día más duro. Cada día más duro. Yo tengo la experiencia, recién acabo de venir de México y le he predicado el evangelio a muchos familiares y al principio escuchaban. Y me vine tristemente de México esas vacaciones viendo que no tiene ningún interés. Cada día están peor. Su condición moral se va empeorando cada día. Su necio corazón se va entenebreciendo. Y esto es exactamente lo que le pasa al hombre. Su corazón es un corazón que es un corazón necio. Cuando el hombre decide rechazar la verdad de Dios en cuanto a cualquier cosa específica de la cual la Biblia nos habla, hermanos, entonces buscará sacar sus propias conclusiones de la abundancia de su corazón y solamente encontrará dos cosas: necedad y error. No puede encontrar ninguna otra cosa. Si tú escuchas el consejo de la palabra de Dios que te dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego tú dices: hermano, tú no conoces a mi esposa. No la conoces. Hermanos, ¿no razonamos así? ¿Acaso no tenemos conflictos con nuestras esposas? Y llega un punto, hermanos, que en la maldad de nuestro corazón decimos: esta mujer es difícil. Esta mujer es difícil. Pero no vemos como dice la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en lugar de doblarnos de rodillas delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, yo no puedo amar como tú me mandas a amar, enséñame a amar a esta mujer que tú me has dado como tú me mandas a amarla. Y entender que yo no lo puedo hacer por mí mismo, pero que se me manda a hacerlo. Y cuando nos quebramos y venimos en humillación delante del Señor, hermanos, Él viene a nuestras vidas y nos da el fruto de su Espíritu, el cual es amor. Y empezamos a amar. Ahora, quiero dar una lista de escrituras, de referencias bíblicas, que describe el corazón humano de la siguiente manera. No están en sus listas, pero se los voy a dar rápido y no voy a ir a cada una de ellas. En primer lugar, el corazón humano es detestable a Dios. Proverbios 6, 16 y 18. En segundo lugar, el corazón humano es lleno de maldad. Eclesiastés 9:3. En tercer lugar, el corazón humano es lleno de pensamientos inicuos. Génesis 6:5 y capítulo 8, texto 21. En cuarto lugar, hermanos, cuarto lugar, el corazón humano es totalmente dispuesto a hacer el mal. Eclesiastés 8:11. Número 5, es terriblemente perverso. Jeremías 17:9. Lejos de Dios, Isaías 29:13. No dispuesto a buscar a Dios, segunda de Crónicas 12:14. Un tesoro de maldad, Mateo 12:35 y Marcos 7:21. Es un corazón entenebrecido, Romanos 1:21. Es un corazón inclinado al pecado, Salmo 95:12. Es un corazón influenciado por el diablo, Juan 13:2. Es irritable contra el Señor, Proverbios 19:3. Se entusiasma con el deleite sensual, Oseas 13:3. Y es perverso, Salmo número 101, el texto número 104. El hombre, hermanos, es idólatra, de acuerdo al texto número 23 que hemos leído. Dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Después de haber recibido la revelación de Dios, su eterno poder y su deidad, es decir, que el creador del universo, y con mucha consecuencia de mostrarse a través de toda la creación, el hombre dice, voltea a ver el mar inmenso, dice: es poderoso.
Voltea a ver las montañas, qué grandes. Voltea a ver el cielo infinito, que lo deja sin palabras. Pero después de toda la revelación, dice, el Dios que hizo todas esas cosas no es digno de adoración. Voy a hacerme uno de un palo de madera, y después de que lo termine de hacer con lo que me sobra, me voy a hacer un pedazo de pan. Y luego me le postro delante de rodillas y le doy gracias por el pan que me he comido. Hermanos, la Escritura nos dice en Hechos 14, 17, que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, que mandando lluvias que caen sobre la tierra y que producen fructíferamente y que viene a la mesa, a nuestras mesas para que nosotros comamos, es la divina providencia del Señor. Y es el testimonio de Dios, hermanos. Cuando llueve, hermanos, yo hice jardinería por 18 años. Y en el año 91 vino una sequía. ¿Dónde están los jardineros? En el año 91 vino una sequía. Yo perdí la mitad de mi trabajo aquí en California. Y cuando viene la lluvia, uno se goza, hermanos. Se goza porque la lluvia es la que trae a estos campos del norte de California, el centro de California, y la hace que dé fruto por aquella semilla que Dios nos ha dado. Y todos los hogares y todas las familias podamos tener una manzana, una pera, una naranja y la disfrutemos. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Esa no es tu sabiduría, hermano. Eso no es tu dinero que te compró eso. Eso es la providencia y la misericordia de Dios que ha dejado semilla, que nos ha dado tierra y que ha mandado la lluvia de arriba para que la tierra pueda producir. Dios se muestra, hermanos, Dios se manifiesta. Texto número 24. El hombre posee un corazón impuro. Dice, por lo cual también Dios los entregó, ¿a qué, hermanos? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Deseos que no pueden ser refrenados. Deseos intensos. Ve una mujer y la desnuda con sus ojos. Y no solamente la desnuda, puede pensar todo tipo de perversidades. Y mi pregunta para ti es esta, hermano. ¿Te ha dado Dios su gracia y su poder para odiar el pecado? ¿O todavía tienes una mente en la cual no puedes tener freno? ¿Qué te está pasando, hermanos? ¿Qué está pasando? Usted sabe que una de las verdaderas evidencias de un genuino convertido es que comienza a odiar el pecado y a amar la justicia de Dios. Hermano, si tú eres una persona que eres inmoral o que andas en fornicación o que andas de adúltero, yo no sé si verdaderamente seas cristiano. Tienes que autoexaminarte. Tienes que autoexaminarte para saber que tu profesión de fe no haya sido una profesión falsa. Y que pasaste al frente porque te invitaron. Y porque te dijeron que ya eres un cristiano. Y porque mañana te bauticen. Hermano, eso no dice nada. Lo que va a decir son los frutos que tú des. Si después de 2 o 3 meses tu vida no comienza a ser transformada, eres un falso convertido, no eres un verdadero creyente. Y no me digas lo opuesto porque sería ir en contra de la palabra de Dios. No te estoy dando mi propia opinión. Estoy hablando de la palabra de Dios que viene en contra de mí, no está a mi favor. Es para levantarnos, hermanos, o para condenarnos en juicio. Y no importa que la ignores. El escritor de Hebreos dice en el capítulo 4 de Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y a veces algunos predicadores estamos hablando, dale una oportunidad a Dios. Déjalo que entre a tu corazón. Y me pregunta, ¿es eso bíblico? Y tal vez tú vas a utilizar Apocalipsis 3:20. Hermano, ese texto no es para los inconversos. Ese texto es para la iglesia. No mal utilices la escritura. Predica el evangelio. O es que les quiero hacer una invitación. El evangelio es una invitación, te equivocaste. Hechos 17:30 dice que es un mandato. Dios, habiendo pasado por la ignorancia de estos tiempos, manda a todo, ¿cómo dije? Manda, porque así dice el texto, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El evangelio es un mandato al arrepentimiento, no a ver si le das chance a Dios. Ponemos a Dios, como algún pastor lo definió,
Con las manos atadas en la Escritura, se predicó el Evangelio y aquí está el Señor Jesucristo parado, con la cabeza agachadita, a ver a qué horas quieres pasar. ¡Ey! Él es el Rey y el Juez del universo. Hermanos, no lo presentemos como una caricatura. Cuando el apóstol Juan tuvo la revelación en Apocalipsis, ¿qué dice? Oh, es que yo estaba sentado en mi cama y luego oí que me tocaron la puerta de mi corazón. No, hermano, caí como muerto. En Isaías capítulo número 6 dice, en el año en que murió el rey Usías, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y sobre él volaban ángeles y serafines. Con dos cubrían su cuerpo, con dos cubrían sus pies, su rostro, y con dos volaban. ¿Y cuál fue la respuesta de Isaías? Miserable de mí, que soy hombre muerto. Muerto. Si el Jesús que te predicaron y el Jesús que tú te encontraste es un Jesús que solamente te hablaron del amor, y no quiero menospreciar el amor de Dios, hermanos. Hoy en la mañana nuestro hermano, el pastor Eric Bonilla, estaba orando y habló de la misericordia de Dios y del llamamiento que nos ha hecho, y cómo yo lo vi cómo se quebró, hermanos, porque somos inmundos, hermanos. Ninguno de nosotros tiene derecho de estar aquí en este lugar. Ninguno, hermanos. No hay uno bueno, hermanos. No estamos aquí por nuestros méritos. Oh, pero es que yo ya tengo 20 años de ser pastor y tú no sabes lo duro que he trabajado. No, hermano, te equivocaste. El apóstol Pablo dijo, no somos competentes en nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual nos hace competentes. Hermanos, no pensemos de nosotros mismos como que somos la gran cosa. Postrémonos delante del Creador del universo. El hombre ama la mentira y tiene repugnancia a la verdad. Texto número 25. Dice el texto 25, hermanos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cambiaron la verdad por la mentira? Porque no ama la verdad. Tiene repugnancia a la verdad. Hermanos, ¿no has leído porciones de la Escritura que no te entran bien, que no las podemos digerir? No, hermanos. Háblenme, hermano, respóndeme. ¿No las ha leído? ¿Verdad, hermanos? Hermanos, ¿qué dijeron los discípulos en el capítulo número 6? Dice, y muchos de sus discípulos andaban atrás del Señor Jesucristo, siguiéndolo, pero cuando escucharon sus enseñanzas dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede resistir? ¿Quién la puede tolerar? Y desde entonces muchos dejaron de seguirle. Y luego se encuentran los discípulos por allá aparte, los apóstoles, hablando del asunto, y el Señor, ¿qué les dice? Ay, yo sé que tengo que buscar una estrategia para seguir ganando adeptos o más discípulos. ¿Cómo le hago para que este grupito no se me desanime? Muchachos, tráigame 2 piedritas porque les voy a hacer un manjar ahorita aquí, se los voy a convertir en pan. No, hermanos, ¿sabe qué les dijo el Señor Jesús? ¿Ustedes también se quieren ir? Váyanse. ¿Y sabe cómo responde el verdadero cristiano? No se ofende. Ah, Señor Jesús, estás ofendiendo mi susceptibilidad. ¿Cómo es esa palabra? Susceptibilidad. Hermano, eso es de las jovencitas. Quítese ese lenguaje de la boca. Eso no es para hombres, hermanos. ¿Qué dijeron, hermanos? ¿Un verdadero cristiano, cómo dice? ¿A dónde voy a ir, hermanos? ¿Voy a ir a ponerme de rodillas al ídolo de la Guadalupana? ¿Allá quiere ir usted? ¿De la miseria que el Señor lo sacó? ¿Quiere ir usted allá, hermano? ¿Quiere ir de a dónde lo sacó el Señor? Yo no sé qué filosofías o qué ideologías practicaba usted, hermano, pero no practicábamos nada bueno. Porque si hubiéramos tenido algo mejor que el Evangelio, nos hubiéramos quedado allá. Pero el poder glorioso del Evangelio, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Nada nos puede salvar, hermanos. Únicamente el poder de Dios a través del Evangelio. Entonces necesitamos entender esto. El hombre no considera a Dios relevante para su vida. Texto número 28. Dice el texto 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿No les pareció bien? ¿Vieron la revelación de Dios? ¿Y cuál fue su consecuencia? Ah, este Dios, este Dios no califica para nosotros. No califica.
Y sabe, hermanos, que muchas veces nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios y buscamos otras cosas también. Cambiamos a Dios porque no consideramos que el Señor es relevante. ¿Sabe, hermano, por qué se ha cambiado mucho el lenguaje en la iglesia evangélica? No hables de pecado, no hables de juicio, sé positivo, cámbiale el nombre a las palabras, redefine las palabras. No digas que el hombre es pecador, dile que tiene algunos asuntitos que tiene que arreglar, o que tiene unos pequeños problemitas. ¿Sabe qué es eso? Eso es avergonzarse del Señor Jesús, hermanos. Eso es avergonzarse del Señor Jesús. Redefinir al Señor Jesucristo, redefinir su evangelio. ¿Por qué se hace eso? Porque no se considera que el Señor Jesucristo es relevante. Es relevante. Hoy en los seminarios se enseñan clases de qué es lo que tienes que decir y qué es lo que no tienes que decir. Y muchas veces no es que hay una asignación especial, pero los maestros le buscan cómo suavizar el evangelio. No, mis amados hermanos. ¿Sabe qué le pasa a una persona que altera el evangelio? Léase Apocalipsis 22. Al que le quite o al que le agregue, le van a venir las plagas descritas en este libro. ¿Y su nombre dónde va a ser quitado, hermanos? Del libro de la vida. No tentemos contra la palabra de Dios, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad de los hombres, hermanos. Esto es palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Desde el principio hasta el fin. En su totalidad y en sus partes. Esto es la palabra de Dios y no debemos de alterarla, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de no andar buscando qué nos gusta y qué no nos gusta. ¿Qué es lo que nos gusta? Hermano, ¿a quién le importa qué te gusta? Está como los días de hoy, muchos grupos de células. Ahora ya a los maestros de Biblia ya no se les llama maestros de Biblia. ¿Sabe cómo les llaman? ¿Cómo le llaman? Tienen un nombre especial. No, se le llama ¿cómo le llaman? Facilitador. Hermano, ese no es un término bíblico. Facilitador. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela. Pedrito, ¿qué significa para ti eso? Para mí la ira de Dios significa que Dios se pone triste, se pone así como un niño caprichosito de una esquina y ya no nos quiere hablar. Y luego viene Juanito, ¿qué significa para ti? Y dice Juanito, la ira de Dios es que Dios se ira con los hombres y los va a juzgar por la eternidad. Y le dicen ¿cómo dije Juanito? Juanito, no digas lo opuesto que dijo Pedrito, porque Pedrito tiene razón y tú tienes razón. Yo no sé quién inventó ese método de las preguntas, hermano. Es un método conflictivo. Hermano, póngase a estudiar lo que dice la Escritura, interprete correctamente y no ande preguntando qué significa para ti. Amén. Hermanos, la Escritura significa lo mismo antes de que tú nacieras. Significa lo mismo hoy en que tú estás vivo y significará lo mismo después de que tú mueras. No es lo que significa algo para una generación o para otra generación. ¿Eres juez de la Escritura? ¿Eres juez de la Escritura? Sí, hermano, yo sé que algunos de ustedes ya me están poniendo etiquetas. Porque hablé en contra de su programa de ser facilitador. Y a usted le dijeron que era un buen facilitador. Y le dieron su entrenamiento, les digo porque yo pasé por eso. Les dieron su entrenamiento y luego dijeron, hermanos, el día de hoy vamos a escoger a los nuevos facilitadores. Y escogieron unos cuantos y nos sentimos honrados porque nos escogieron. Y nos dijeron, no enseñes, tú no estás ahí para enseñar, tú estás ahí para facilitar. Y no le digas a la persona que lo que dijo está incorrecto, porque se va a sentir mal y se va a ir y no va a volver. ¿De veras, hermano? ¿De veras vas a hacer tú eso? ¿Qué pasó con 2 de Timoteo 2:15? Procura presentarte delante de Dios como un varón, un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza, que divide, que interpreta correctamente la palabra de verdad. No juegues contra la Escritura, hermano. No te metas en ese juego. No te metas en ese juego. No pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo. Dedícate a estudiar la Escritura. Humíllate delante de la Escritura. Deja que la Escritura, que Dios te transforme a través de su poder. Y cuando estés listo para poder enseñar algo, enséñalo con amor y con paciencia, porque tú mismo fuiste ignorante. Con mucha paciencia, hermanos.
¿Qué tiempo tenemos, hermano? Dime para no irme para adelante. No, pero es que el hermano Cano ya me está volteando a ver, ya está. ¿Un minuto? Punto número 4, y terminamos rápido, hermanos. ¿Cuáles son las consecuencias del acto de la redefinición de la moral? En primer lugar, hermanos, es la ira de Dios. Cuando una nación, cuando un individuo redefine la moral dada por Dios, Dios reacciona con ira. Así dice el texto número 18. Porque la ira de Dios se revela. La palabra revelar se manifiesta constantemente. Se revela desde el cielo. Se revela, hermanos, en el tiempo presente, en la forma de los resultados que trae el pecado. Hermanos, ¿qué le pasa al adúltero? Al adúltero o lo descubre su mujer, no solo de haber pecado delante de Dios, de haber pecado contra su iglesia, con quien haya pecado, sino que se le destruye el matrimonio o lo pueden matar. Porque eso es lo que dice la Escritura. Y sufre las consecuencias, la ira de Dios se manifiesta. También Él entenebrece el conocimiento en el corazón. Texto número 21. Mira lo que pasa de acuerdo al texto número 21. ¿Qué es lo que hace Dios cuando alguien redefine la moral? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué, hermanos? Entenebrecido. No sabe, es como un ciego, que aunque le prenda la luz no va a poder ver. No sabe a dónde ir, no se puede conducir por sí mismo, hablando espiritualmente. Se entenebrece, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Déjenme ver un texto, hermanos. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo número 6. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han escuchado que un hombre o una mujer homosexual o lesbiana nacen así? ¿Todos han escuchado eso, verdad, hermano? Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6. Hay una frase específica en el capítulo número 6. Deje ver si me acuerdo qué texto es, hermanos. El 9, gracias, hermano. Sí, 9, gracias, hermanos. 1 Corintios 6. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego ve la palabrita que dice ahí, hermanos. No erréis. Algunas versiones en inglés dicen, no sean engañados. No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí están incluidos los homosexuales que tienen la actitud activa y luego los afeminados que tienen la actitud pasiva. Los que funcionaban como prostitutos o como la hembra, por decirlo así, en esa relación. Ahora, note lo que dice, hermanos. Texto 11. En la iglesia de Corintios había ex homosexuales. La pregunta es la siguiente. Si tú crees la mentira de que una persona nace siendo homosexual y que nada se puede hacer, vas en contra de lo que dice Dios. Mira lo que dice Dios. Y esto, ¿cómo dice ahí, hermanos? Erais. Tiempo pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué les ocurrió? Fueron renovados, hermanos. Nacieron de nuevo. Se les predicó el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tiene poder para transformar a un hombre homosexual, a una mujer lesbiana, para salvarlo, para liberarlo de ese pecado y venir y poder vivir una vida llena de gozo en el Señor Jesucristo. Lo puede hacer, hermanos. Entonces, no creamos esa mentira. Hay necedad en el corazón, texto 22. Hay idolatría en el corazón, texto 23 al 24. Y luego nos dice la Escritura, que creo que es una de las peores cosas. En el texto 24, 26 y 28 nos habla del abandono de Dios. 3 veces se menciona el abandono de Dios, y no me quiero ir en detalle porque ya se me terminó mi tiempo. Pero el punto es que ser abandonado por Dios es lo peor que le puede ocurrir a un hombre o a una nación, hermanos. Y esto viene por redefinir la moral. No solamente el abandono de Dios, viene toda clase de inmoralidad, inmoralidad, texto 24, lesbianismo, texto 26, homosexualismo, texto 27,
enfermedades venéreas y todo tipo de aflicciones, texto 27, porque dice, recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Usted sabe qué es la enfermedad del AIDS o del SIDA? Que se vino por allá en los 80s, que se descubrió todo este asunto tan tremendo. ¿Sabe qué es? Es la retribución. Es la retribución que el hombre y la mujer que se mete y que redefine por causa del pecado su varonilidad y su feminidad, es lo que recibe, hermanos. O el adúltero, o el fornicario. No redefinamos la moral de Dios. ¿Cómo concluimos? Primera pregunta. ¿Qué debemos de hacer y cómo debemos de vivir en esta época? En primer lugar, entender el tiempo en el cual vivimos, renovando nuestro entendimiento con una perspectiva bíblica. Romanos 12:2. La Escritura nos ha sido dada para renovar nuestro entendimiento, para conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Determinar, hermanos, el conocer y afirmarnos en la verdad. No ser engañados. Determinemos salir de este campamento queriendo conocer más al Señor. ¿Sabe qué dice Jeremías, hermanos? Jeremías dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en su dinero, alábese el que se ha de alabar en entenderme y conocerme. Y eso es lo que nosotros debemos de procurar en esta mañana. Y una cosa para finalizar, hermanos, necesitamos de predicar el Evangelio. Esta nación no tiene ninguna otra opción. El Partido Demócrata no es su opción. El Partido Republicano no es su mejor opción. ¿Sabe cuál es la única opción de esta nación? El Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es lo que tiene esta nación, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar.